Vamos a charlar con el profesor adjunto Santiago Mirazo, del Departamento de Bacteriología y Virología del Instituto de Higiene. ¿Cómo le va, profesor? Gracias, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto acompañarlos. Nosotros bien, ¿cómo lo lleva Carnaval? Bien, trabajando, Ajá. pero bien, 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 ¿Que bien. no hubo licencia este año? ¿O sí? ¿Ya Hubo en laburan? enero, ahora empezamos con el periodo de exámenes, a Ajá. programar un poco los cursos que se nos vienen en el primer semestre, que es el Bien, más cargado, cosa organizativa, pero bien. bien. ¿Qué sintió cuando hace pocas horas se enteró de que por primera vez desde el año 2020 no había habido ningún muerto por coronavirus en una semana? Eh, Primero, alegría. Es importante que el COVID deje de ser una causa de mortalidad importante en el país. Recordemos, Fernando, que el 2021 fue la principal causa de mortalidad en el país, COVID-19, una enfermedad que obviamente es prevenible. Hoy ya estamos fuera de esa crisis que fue el COVID-19. Ya a partir de fines del 2021 se empezó a visorar que la situación empezaba a cambiar, se empezaba a modificar. Hoy lo vemos como una enfermedad respiratoria más, ya no es una crisis y por suerte no está causando los niveles de mortalidad que causó en su peor momento. ¿Está bueno seguir usando tapaboca, profesor? Bueno, depende del contexto. Yo creo que con COVID, así como con otras enfermedades respiratorias e infecciosas, vamos hacia épocas de COVID, hacia etapas de COVID, que obviamente no es durante todo el año, todavía no está claro la estacionalidad del virus, si es más estival, si es más de invierno, primavera, pero sí claramente tenemos épocas de COVID en el cual sea necesario el refuerzo de uso de tapaboca, en lo que es instituciones hospitalarias, claramente tiene que seguir siendo obligatorio porque en esos lugares es donde encontramos la mayor proporción de personas que son las que pagan el costo de estos rebrotes de COVID, que son las personas añosas o con comorbilidades severas. Entonces, en ese escenario, en instituciones hospitalarias, yo creo que es necesario el uso de tapaboca. Y cuando estemos en épocas de COVID, ahí habrá que hacer cada uno la valoración personal sobre el uso de tapaboca. Habrá que considerar que los niveles de transmisión que haya en el momento de cada época de COVID, asumiendo que las vacunas son, como lo hemos visto, excelentes para prevenir casos graves, son excelentes para prevenir la muerte por COVID, aún no funcionan muy bien para evitar la transmisión. Por tanto, en caso de que convivamos con personas con comorbilidades severas o muy añosas y estando en época de COVID, se hace necesario la vuelta del tapaboca. Es decir, que nos alejamos un poco el uso de tapaboca general, pero probablemente cuando tengamos época de COVID lo vamos a precisar de vuelta. Profesor Sandra le quiere hacer una pregunta. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Sandra? Recién dijo que el coronavirus, que el COVID-19 dejó de ser aquella enfermedad mortal a la cual nos enfrentamos a partir del 2020. Yo le pregunto entonces, ¿igual es conveniente que las personas se sigan vacunando y aquellos que tienen la cuarta dosis se den la quinta para seguirse protegiendo? Bueno, el coronavirus o el COVID ha dejado de ser una crisis por dos razones que son, digamos, complementarias. Por un lado, un virus que ha evolucionado hacia una menor gravedad, cosa que no era necesariamente esperable que esto ocurriera, pero así fue. Las cepas de Omicron son menos virulentas que las cepas originales, y la vacunación. Y la vacunación es lo que mantiene esta circulación endémica del virus a niveles bajos, y sobre todo que cuando tengamos rebrote de COVID no se vea un reflejo en la mortalidad. Es decir, la curva que tenemos de casos ya desde hace por lo menos un año y medio no se refleja en la cantidad de fallecidos como así lo hacía durante la primera ola o aquella ola de P1 que tuvimos. Entonces la vacunación es clave, es fundamental para que logramos seguir desacoplando en cada temporada COVID esa curva de casos de la curva de mortalidad. Respecto a las dosis, hoy estamos ya aplicando quinta dosis en algunos sectores poblacionales, mayores de 60 años con comorbilidades o personas mayores de 70 en general. Probablemente vayamos a una vacunación estacional del coronavirus. Estamos ya empezando a ver algunos países que empiezan a aplicar una vacuna de segunda generación, ¿sí?, actualizada contra las cepas dominantes que hay en el mundo. Pero claramente la vacunación sigue siendo la principal herramienta
para que el coronavirus no vuelva a ser una crisis. Y por ahí va la pregunta justamente porque cuando la gente siente que se aflojan los controles, se aflojan las cuerdas, dicen, bueno, no nos vacunamos porque la pandemia se fue, entonces vale aclarar que sí, es importantísima la vacuna, que es importante que la gente se siga vacunando para que el virus deje de circular. Muchas gracias, profesor. Por favor. Una pregunta, profesor. Hay enfermedades que vienen, se instalan, matan y después se van. ¿Es este el caso o nos va a acompañar por los siglos de los siglos? No, este es un virus que ya como en los primeros días de la pandemia ya intuíamos que iba a quedarse. Es un virus que es imposible de erradicar por cuestiones virológicas propiamente, sumado también a las vacunas. Y tenemos vacunas, como comentamos hace un rato, que son muy buenas para prevenir los casos graves, pero no son muy buenas para evitar la transmisión. Entonces, mientras sigamos teniendo transmisión viral, vamos a tener circulación viral durante todo el año. Es un virus que quedó, es un virus que ya tiene en Uruguay circulación endémica, todo el año hay casos. No tenemos claro cuál es el nivel basal de casos y el número de casos promedio que tenemos durante el año, pero sí es un virus que llegó para quedarse, ¿sí? Entonces, la forma de evitar que se convierta en una crisis cada estación es justamente teniendo actualizados los boosters y usando tapabocas cuando sea necesario, si cuando tengamos temporada de COVID, como así tenemos temporada de influenza, o temporada de virus respiratorio sincicial en los niños, tendremos temporada de COVID y tendremos que ajustar las medidas de prevención llegado el caso. Pero es un virus que no vamos a erradicar nunca. Bien, ya que lo tenemos acá, esto como cuando uno va al médico y ya aprovecha y le consulta hasta por el dolor del talón. ¿Qué pasa con la chikungunya, el dengue, la vaca loca? Todo esto que nos está como que, claro, la gripe aviar, escuché por ahí el otro día, ¿en qué estantería la ponemos? Bueno, son cosas distintas, ¿no? Claro. Lo que es gripe aviar hoy, particularmente es un problema que está focalizado en lo que es aves silvestres. Particularmente en Uruguay todavía no hay reportes de aves domésticas infectadas con la gripe aviar. Es una gripe aviar que ya conocemos de hace por lo menos una treintena de años. Este rebrote de gripe aviar es un poco más severo en aves silvestres, todavía no está muy claro por qué. La infección desde aves hacia humanos es absolutamente anecdótica, son unos pocos casos, unos 500, 600 casos en 30 años que se han reportado de infección de gripe aviar por humanos. No es un problema hoy para la salud humana, así como tampoco lo es hoy para otros animales de producción, que se pueden infectar, pero son eventos muy, muy escasos. Entonces, hoy la preocupación está en que este brote de gripe aviar no llegue hacia aves de producción, que ahí sí podría ser un problema económico severo. Otro tipo de virus como chikungunya, como dengue, en Uruguay hasta ahora mayormente son casos importados, y lo que hay que hacer cuando llegan esos casos importados es prevenir la transmisión local o transmisión autóctona del virus a través de la eliminación del vector, a través de la eliminación del mosquito, eliminar los cacharros con agua, ese tipo de medidas que ya conocemos de memoria, justamente para evitar que los casos importados no generen un brote de dengue o un brote de chikungunya en Uruguay. Pero hoy son enfermedades que son más bien importadas y no tenemos transmisión comunitaria de esos virus. Bueno, Santiago, sí, quería preguntar porque seas ciudadano común y corriente, seas periodista como somos cualquiera de nosotros, nos llega información, nos invade en estos últimos meses informaciones sobre la situación de las consecuencias que pueden traer las vacunas. ¿Cuál es la palabra oficial en cuanto a la situación de las vacunas? Porque uno ve informes de todo tipo, que la universidad ya critican, que no son eficaces, que al contrario tienen efectos secundarios. ¿Cuál es la palabra de la cátedra en este caso? Bueno, nosotros para hacer cualquier tipo de valoración, cualquier tipo de recomendación o sacar cualquier tipo de conclusión, nos basamos en evidencia científica. Exacto. Publicada y revisada por pares. La revisación por pares de la información o de los datos es un sistema de seguridad, es una garantía que se le da a la investigación que va a ser revisada críticamente por sus pares, que son obviamente expertos en el tema, y solo así puede ser publicada y solamente así puede ser, difundida, puesta a disposición. Claro. Exactamente. Nosotros usamos solamente ese tipo de información. Bien. El resto
desde el punto de vista académico es absolutamente irrelevante. Entonces, dicho esto, hoy lo que hay es que claramente es una vacuna que, como todas, tiene efectos secundarios, muchos efectos secundarios. La gran mayoría de los efectos secundarios son leves o moderados y en ningún caso implica un riesgo de vida, salvo casos puntuales, como ha visto en algunas poblaciones adolescentes, en el cual la vacunación puede generar alguna manifestación que necesite ser tratada, como por ejemplo miocarditis. Pero en general es una vacuna que tiene un excelente perfil de seguridad, y hablo de todas las vacunas, no solamente la de Pfizer, sino que también la de CoronaVac y Moderna, son todas vacunas que tienen un excelente nivel de seguridad y una altísima efectividad para prevenir casos graves. Esa es la única Bien. realidad sustentada por evidencia. Después, si hay otro tipo de conclusiones basadas en otro tipo de datos, yo realmente la desconozco. Para terminar, profesor, ¿en qué está la cátedra ahora actualmente de bacteriología y de virología? ¿Solamente docencia o se está investigando algo preciso? No, bueno, el corazón de la Universidad de la República tiene tres patas. Uno es la docencia, que claramente es un componente extremadamente fuerte en cuanto a carga docente. Una pata de investigación, que justamente tenemos diversas líneas de investigación enfocadas en resistencia antimicrobiana, en virus zoonóticos, en esos virus, todo lo que hemos hablado hasta ahora Sí. son virus zoonóticos, una línea muy importante de trabajo. Y después extensión, es cómo se trabaja con el medio, justamente para, por un lado, divulgar lo que hace la Universidad de la República y por otro lado, enfocarse en intentar resolver algunos problemas puntuales que la sociedad pueda tener y que la UDELAR puede colaborar, como ha hecho durante desde su creación hasta nuestros días, ¿no? Muy bien. Gracias, profesor. Un abrazo grande y mucha suerte. Ha sido un gusto, que anden bien. Que pases bien.